Eh, Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar la clase pasada. Justamente quedamos en el inicio del tema de... Inge, antes de ello, Sí, buenas ¿cómo tardes. no? Tengo una duda. Dígame. No sé si puede ir al ejercicio que hicimos en Hidro, por favor. Veamos. ¿Está? Ahí, a ver, ajá, ahí, en el momento de que nosotros antes de integrar, digamos, lo que era el término, ¿dónde está la resultante, no? R, La R. ajá, ahí, digamos que nosotros hayamos llegado hasta ahí, digamos, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo del tipo de estructura, Ujú. obviamente la integral se hace muy morosa, digamos, ¿no? Sí. Entonces, al reemplazar, digamos, los que son los valores en que está definido esta integral, Ujú. yo verificando antes de integrar, digamos, porque después ya lo integramos y salió el seno cuadrado de phi, En ¿no? fin, cierto. Y reemplazando los valores, uno por pi, digamos, en la ecuación ya simplificada por el seno de 60, ¿no? Si lo queremos evaluar en el punto 60, en el ángulo 60, me Sí. sale un valor de la resultante de 115,45, digamos, con los datos que estamos ahí. Pero Eh, sí, lo que- claro, lo que pasa es que esta es la resultante para el casquete solamente, ¿no? Para el casquete, es un corte en el ujú. ángulo phi genérico, ¿no? No es el que simplificó, digamos, o sea, el que integró. Claro, pero aquí yo estoy queriendo justamente evaluar no el número concreto de R, sino su Ujú. expresión con el ángulo phi. Porque al final lo que queremos es n phi en función del ángulo phi, ¿no? En función del ángulo phi. Entonces, no tenemos que reemplazar este valor de phi por un valor ángulo concreto, digamos, que Ujú. tiene que quedar como variable. Ah, ya, ya, ya. Por razón, pues, Porque porque salía otro valor ahí al colocar las integrales, digamos, claro, si usted en pone otro, claro, si pone 60 grados, por ejemplo, de 60 grados corresponde evaluar, es como si tuviera usted el casquete aquí, digamos, que sería toda la cáscara del casquete, ¿no? Entonces no tiene sentido, porque no tiene ecuación, queda un número, ¿no? ajá, correcto. Entonces, lo que nosotros buscamos es una ecuación, por eso es que hacemos un corte en un lugar genérico, por acá, digamos, el casquete. Entonces aquí yo tengo el ángulo phi, ¿no? Ujú. El ángulo phi genérico. No el phi en la base, un ángulo cualquiera intermedio para el casquete, porque Muy yo bien, busco justamente una expresión en ese ángulo, ¿ya? Esa es la idea. muy bien, muy bien. Gracias. Ya, voy a borrar esto. Ya, entonces veamos. ¿Era solo esa la duda? Sí, sí. Ok. Entonces veamos las deformaciones. Queremos saber cuál es la relación entre las deformaciones de las fibras que tenemos acá nosotros sobre el paralelo y sobre el meridiano. Como solo hay fuerzas normales, estas fibras van a tener alargamiento o acortamiento y el ángulo este no va a cambiar. El ángulo de 90 grados entre las fibras no va a cambiar, va a permanecer idéntico. Entonces, queremos saber cuál es la relación que hay entre las deformaciones específicas lineales de la fibra del meridiano, en la dirección de este meridiano, y cuál es la deformación específica lineal en la dirección del arco de paralelo, ¿no? En este pequeño arco de paralelo. La distorsión angular ya sabemos que sería cero, ¿no? Bien, entonces lo vamos a hacer esto por superposición de efectos.
Vamos a considerar primero actuando solamente la componente en Z del desplazamiento, que es W. Entonces, teníamos W y W aquí también. Porque al pasar de un meridiano a otro, manteniendo el mismo ángulo phi, el valor de esta función W no cambia, ¿no? Todas las variables están en función del ángulo phi, que marca esta posición de este arco de aquí. Aquí estaría el arco entrando al plano de la pantalla. Se lo ve como un punto ahí, pero es todo este arco, ¿no? Este arco está marcado por el ángulo phi. Entonces, los dos puntos están marcados por el mismo ángulo phi. No cambia el ángulo phi, no cambia W. Pero cuando avanzamos en un diferencial phi, ahí sí cambian las expresiones, ¿no? Entonces, W ya se ve aumentado en un diferencial de W. En el borde final acá, ese arco de paralelo, W se incrementó porque varió el ángulo phi, ¿no? El diferencial de W sería el incremento respecto al valor del borde superior. Bien, aclarando eso, vamos a ver cómo calculamos ahora las deformaciones. Entonces, tomamos una vista lateral de nuestro meridiano. Este meridiano lo miramos desde ahí y lo vemos acá. Entonces aquí está el meridiano. El arco meridiano. Y aquí está el desplazamiento W en su borde superior. Y el desplazamiento W más diferencial de W. Entonces hasta aquí sería W y este de aquí, lo que excede a W, es el diferencial de W, ¿no? De W. Bien. Si nosotros vemos este radio R0 en la posición de este paralelo, ¿no? De este paralelo. Cuando se le da el desplazamiento W, ese punto sube y el radio R0 se modifica, ¿no? R0 crece. Aumenta con el valor de la proyección del desplazamiento W sobre la horizontal. Esa proyección es seno W por el seno del ángulo phi. Esta es la proyección W por el seno del ángulo phi, que vendría a ser nuestro delta de R0, ¿no? Se incrementó R0. Subió todo el punto acá, entonces el arco de paralelo que estaba en esta posición pasó a la posición de arriba por W, ¿no? El ángulo tita, diferencial tita, que marcaba la longitud inicial esta de R0 por d tita del paralelo acá, en esta posición, ahora sigue siendo el mismo diferencial tita, pero como se incrementó el radio, entonces este radio ya no va a ser R0 acá arriba, va a ser el R0 más su incremento, que es W por el seno de phi. Ese es el nuevo radio R0 por d tita. También estaría entonces el d tita, ¿no? Y este nuevo radio es R0 más el incremento que es W por el seno del ángulo phi. Entonces, cambió la longitud por W del arco de paralelo, ¿no? Por el desplazamiento W. Entonces ya yo tengo cuál era la longitud inicial del arco, R0 por d tita, y ahora tengo cuál es la longitud final del ángulo, ¿no? R0 más W por seno de phi por d tita. Esa es la longitud final. Entonces podemos nosotros evaluar la deformación subtita, o sea, la deformación del arco del paralelo.
esa deformación va a ser longitud final, que es todo esto. R0 más W seno de phi. W seno de phi por d tita, ¿no? Aquí, vamos a borrar esto, hacernos campo. Continuamos. Menos R0 de tita, que es la longitud inicial, sobre la longitud inicial, que sigue siendo R0 de tita, ¿no? R0 de tita. Entonces, esto se puede simplificar porque aquí va a aparecer R0 por d tita. Esto va a ser R0 por d tita, desarrollando el producto, ¿no? Más W por seno de phi por d tita. Y ahora menos R0 de tita, ¿no? Y sobre R0 de tita. Sobre R0 de tita. Entonces, en el numerador podemos cancelar los R0 de tita, que están opuestos ahí, y nos queda la deformación subtita igual a W por seno de phi por d tita. Sobre R0 por d tita. Y ahora sí podemos cancelar el ángulo d tita. Y finalmente, de la deformación en el arco de paralelo debido a W en esta primera situación, va a ser simplemente W por el seno de phi sobre R0. Y ahí está. Y eso es lo que tengo escrito acá en el PDF. Longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial queda W por seno de phi sobre R0, ¿no? Bien. Ahora veamos el cambio de longitud en el arco del meridiano. Fíjense, el meridiano tiene W en la dirección del ángulo phi, moviendo este punto superior de ese arco de meridiano hacia arriba. Y aquí abajo el desplazamiento va a ser W más diferencial de W. Entonces, cuando tenemos esta parte de aquí, que sería W, pareciera una simple traslación del meridiano, pero no porque el ángulo varió y estos dos desplazamientos W no están en la misma dirección, ¿no? Hay un ángulo diferencial phi que los diferencia a los dos en la dirección. Entonces, esto se da de manera que hay una apertura y esa diferencia angular que tenemos, o esa diferencia de dirección entre W y W más diferencial de W, hace con que el meridiano cambie de longitud. Lo que sucede es que en realidad lo que estamos viendo, esto sería el R1 original, desde aquí hasta aquí sería el R1 original, y luego cuando viene W pasa a ser entonces un R1 incrementado también. Hasta aquí va a ser R1 más W, ¿no? R1 más W. Y ese es el nuevo radio que determina la longitud final de este arco de meridiano, multiplicando el radio de ese arco por el ángulo, que es de phi, ¿no? Entonces la longitud final en la dirección phi, perdón, la longitud final acá de ese arco va a ser el nuevo radio, que es el radio anterior R1 más W, por el diferencial phi.
el radio por ángulo, ¿no? Solo que el radio se incrementó en W, por diferencial phi, no tita. Diferencial phi. Esa es la longitud final. Y esta, la longitud inicial, que es R1 por d phi. Entonces tengo la longitud final, la longitud inicial, puedo evaluar la deformación en esta primera situación, en el arco del meridiano, que va a ser igual a la longitud final, R1 más W por d phi, menos la longitud inicial, que es R1 por d phi, R1 por d phi, sobre la longitud inicial, que es R1 por d phi, ¿no? Entonces esto va a quedar así. Desarrollando el producto que es el numerador, queda R1 por d phi más W por d phi menos R1 por d phi, ¿no? Y sobre R1 por d phi. Bien, entonces aquí aparecen R1 por d phi positivo, R1 por d phi negativo, se van, y nos quedaría acá W por d phi, W por d phi sobre R1 por d phi. Y esto queda, simplificando los d phi, W sobre radio de curvatura R1. Bien, esa sería la deformación específica lineal en la dirección del arco, o sea, en el arco del meridiano, ocasionada exclusivamente por W, ¿no? Veamos, aquí tenemos justamente ese desarrollo, R1 más W por d phi menos R1 d phi sobre R1 d phi queda W sobre R1. Finalmente podemos evaluar la rotación del meridiano. Fíjense, este meridiano se mueve deformándose por W, ¿no? Cuando en el extremo superior y en el extremo inferior tenemos el W solamente, entonces se deforma el meridiano en ese movimiento. Y cuando adicionalmente le aumentamos en el borde inferior el diferencial de W, lo que hace es rotar ese arco de meridiano ya deformado, rota como cuerpo rígido ya, ¿no? Y esta es la rotación en la situación 1, que le llamamos psi1. Esa rotación, entonces, como es una rotación, cumple la condición de que la tangente de ese ángulo, que es muy pequeño, es prácticamente igual al ángulo, a psi1. Entonces, como la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, vamos a tener el cateto opuesto diferencial de W. Aquí lo podemos ver esto como triángulo de lados rectos, porque al ser muy pequeño este ángulo de phi, podemos despreciar estas curvaturas y tenemos recta y recta acá, digamos. Y aparece el triángulo rectángulo, en donde vemos la tangente de phi como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente sería la longitud deformada de este arco, ¿no? Entonces va a ser la longitud inicial, R1 por d phi, más la deformación en el meridiano. A ver. Esto es la deformación que multiplicaría así a R1 por d phi, ¿no? Porque la deformación específica lineal tiene que multiplicarse por la longitud de la fibra para obtener el cambio de longitud, ¿no? Bien, pero como esto es muy pequeño, es casi cero,
La deformación es una medida muy pequeña. Entonces, este producto con diferencial phi más por este otro lado, ya viene a ser un infinitésimo de orden superior a este de acá. Entonces podemos despreciarlo y cancelarlo nomás, por ser demasiado pequeño aquello, respecto al término R1 por d, ¿no? Porque la deformación es prácticamente del orden de diferencial tita. Entonces es como si tuviésemos dos infinitesimos multiplicando acá. Y aquí tenemos un solo infinitésimo. Entonces este es muchísimo más pequeño y puede despreciarse respecto a este término. De modo que la rotación va a ser igual a, segundo acá, falta algo. Diferencial de W sobre este arco R1 por diferencial phi. Está bien. Entonces esto va a ser este radio R1, lo voy a escribir así. 1 sobre R1 que multiplica a diferencial de W sobre diferencial phi. Pero eso no es nada más ni nada menos que la derivada de W respecto a phi, ¿no? Entonces, la rotación en esta primera situación, debido solo a W para el meridiano, es 1 sobre R1 por la derivada de W respecto a phi. Y eso es lo que tenemos acá. 1 sobre R1 por derivada de W respecto a phi. No sé si alguien quiere comentar algo, si no entendió alguna parte de esta deducción de las deformaciones y esta rotación. Bien, entonces ya tenemos la situación de deformación y rotación del meridiano debido exclusivamente a W. Ahora pasamos a hacer intervenir al desplazamiento B en la dirección del ángulo phi, de la coordenada angular phi, que es tangente al meridiano, ¿no? Entonces aplicamos B en el borde superior, sobre el arco de paralelo superior ahí. B es en los dos extremos el mismo, porque no varían con el ángulo tita. Sí varían con el ángulo phi. Entonces cuando pasamos al borde inferior, el nuevo paralelo está ya afectado por un B más diferencial de W, porque para pasar al punto de acá, donde se marca el nuevo paralelo, hemos tenido que tomar un diferencial del ángulo phi, ¿no? Entonces, el ángulo original phi que marcaba el paralelo superior se incrementó un de phi para llegar a este otro paralelo. Entonces, el desplazamiento cambia también, porque es función de phi, y va a ser el valor anterior más su incremento diferencial de B. Esa sería la situación, ¿no? Entonces aquí vamos a dar otra vez, de nuevo, un vistazo lateral a este meridiano. Vamos a dar un vistazo lateral. Lo visualizamos desde la izquierda acá al arco de meridiano, perdón. Entonces, ese arco de meridiano, aquí lo estoy dibujando recto, por simplicidad, para que se facilite la figura, ¿no? Estoy despreciando su curvatura y lo estoy dibujando recto. La curvatura es mínima, ¿no? Porque es un infinitésimo de longitud este arco de meridiano. Entonces lo podemos tomar prácticamente recto, una pérdida significativa de los conceptos que vamos a vertir acá. Entonces este de acá viene a ser el arco de meridiano, cuyo valor de longitud es R1 por d phi, ¿no? Entonces todo esto vale R1 por d phi. R1 por d phi. Bien, aquí viene el desplazamiento B, y entonces vamos a poner otro color. Ahí
ahí está el punto final del arco, o el punto inicial del meridiano desplazado, y acá se incrementa B más diferencial B, y entonces este meridiano desplazado y deformado termina acá, ¿no? Esa es la longitud, la nueva longitud del meridiano. Entonces, hay una rotación en este sentido del meridiano debido al desplazamiento B más diferencial B. No solamente se alargó en el dibujo nuestro arco de meridiano, sino que rotó. Pero esta rotación es muy pequeña, ¿no? Otra vez volvemos con que la tangente del ángulo psi de la segunda situación, esto no es cuadrado, es de la segunda situación, es parte del nombre, ¿no? Del ángulo phi, el ángulo psi, es prácticamente igual al propio ángulo, ¿no? Porque es muy pequeño. Y si es muy pequeño, yo puedo tomar también el coseno de ese ángulo, ¿sí? De la segunda situación, como prácticamente igual a 1. Casi cero el ángulo, entonces el coseno es prácticamente 1, ¿no? Entonces, fíjense que la verdadera longitud es esta de acá. Esa que está en rojo aquí, ¿no? Esa es la verdadera longitud. Pero coincide, por la pequeñez del ángulo de rotación, coincide con esta azul de acá, que es la proyección de la roja sobre la dirección de B y del meridiano inicial. Eso es porque estamos tomando el coseno prácticamente igual a 1, ¿no? Entonces, esta línea multiplicado por el coseno de este ángulo, que es 1 prácticamente, nos queda la línea azul. Entonces, aquí lo que sucede es que tenemos lo vamos a ver acá mejor. Tenemos esta situación. La longitud final, vamos a moverlo, otro momento. Ya. La longitud final está azul, ¿no? Y esa longitud final es el R0 más B coseno de phi. R0 más B coseno de phi por... no, perdón, yo estaba viendo, esta de acá estoy viendo. La deformación en la dirección del meridiano primero. La deformación es esta de acá. Aquí. Tenemos el cambio de longitud dado por P veces de phi, ¿no? Este cambio de longitud sería eso de aquí, ese cambio de longitud, esa línea sería B más dB por el coseno de phi, ¿no? Del ángulo de phi, perdón, del ángulo de phi. Pero como de phi es un infinitésimo, es prácticamente 1, entonces esto de acá, ¿no? Entonces, tanto el B más dB como su proyección en la dirección del meridiano original tienen la misma longitud, ¿no? Entonces, esto quedaría simplemente igual a B más diferencial de W, de B. B más diferencial de B. ¿Qué significa eso? Estamos viendo que el punto de arriba del meridiano se mueve B, y que el punto de abajo se mueve B más diferencial de B. Entonces,
Si fuese solo B lo que se movía el meridiano, el punto de abajo más bien del meridiano, entonces el meridiano se estuviera trasladando sin deformarse, ¿no? De modo que es diferencial B el que produce la deformación del meridiano, ¿no? Entonces podemos decir que la longitud final va a ser R1 por d phi, la longitud original, más diferencial de B, ¿no? Eso sería la longitud final. Esto lo podemos escribir como R1 por d phi, R1 por d phi, más el diferencial de B, debido a la variación en ángulo phi, es la derivada de B respecto a phi por d phi. Entonces esa sería la longitud final. Puedo aquí factorizar el d phi y tener R1 más la derivada de B respecto a phi por d phi. Esa sería la longitud final. Entonces, la longitud inicial es R1 de phi. Ya puedo calcular la deformación en el meridiano de la situación 2, que sería igual a la longitud final, R1 más la derivada de B respecto a phi por d phi menos R1 de phi sobre R1 de phi, ¿no? R1 de phi. Entonces esto va a ser, desarrollando el producto, R1 de phi menos R1 de phi se van en el numerador y nos quedaría derivada de B respecto a phi por d phi sobre d phi se cancelan también y sobre R1 quedaría. Entonces 1 sobre R1 por d phi. Esa sería la expresión, la de 1 sobre R1 por la derivada de B respecto a phi sería esta deformación del meridiano, ¿no? Veamos, eso es lo que tenemos acá. Exactamente eso de ahí, ¿no? Ahora, el paralelo. Este es más fácil el paralelo porque fíjense, de nuevo el R0 original, que multiplicado por d θ me da la longitud de arco del meridiano original. Acá el meridiano está arriba, el original aquí. Aquí este arco de paralelo, perdón, ese arco de paralelo tiene longitud R0 por d θ, ¿no? Y ahora B hace que el R0 cambie a este nuevo valor. Este nuevo valor va a ser el R0 anterior más su incremento, que es la proyección de B sobre la horizontal. En este caso con el ángulo acá, por coseno de phi sería, ¿no? B por el coseno del ángulo phi. Bien, ya tenemos entonces el nuevo arco de paralelo con el paralelo en su longitud final, R0 más B por coseno de phi por d θ, ¿no? Para tener ya la longitud del paralelo. Este es el incremento, este es el radio aumentado y el ángulo de θ, que uno lo multiplica, nos da la nueva longitud. Longitud final del arco de paralelo. Y la longitud inicial es esta. Entonces, tomando la deformación sub θ de la situación 2, que es debido solo a B, va a ser esto de acá, R0, más B por coseno del ángulo phi, por diferencial del ángulo phi, ¿no? Esa es la longitud final, menos la inicial, R0 por d θ,
Aquí es, perdón, esta de acá es de tita. Es de tita, ¿no? Segundo, ahí, de tita. Entonces, R0 por d tita menos R0 por d tita se van. Y aquí en denominador tenemos R0 de tita, ¿no? La longitud inicial. Entonces esto va a quedar P por el coseno del ángulo φ, P por el coseno del ángulo φ por d tita sobre R0 por d tita. Por R0 de tita se van los d tita cancelados y nos queda P por coseno de φ sobre R0, ¿no? Y es esto de acá, ¿no? A lo que vimos, a lo que llegamos, P por coseno de φ sobre R0. Entonces ya tenemos las deformaciones específicas lineales calculadas ya. Ahora la rotación, fíjense, la rotación es negativa, ¿no? Sí, porque las rotaciones positivas son del ángulo así se le voy a marcar el sentido positivo de las rotaciones, son el sentido positivo del ángulo φ. Esto es positivo, ¿no? Entonces, no, perdón. Este es Z. Aquí tendríamos el eje Z, ¿no? Y aquí sería el eje sí. Entonces, el ángulo positivo es del eje sí para el eje Z, la rotación. Ese es el sentido positivo. Y esta rotación está yendo en este sentido, ¿no? Estaba aquí originante el meridiano y rotó para ubicarse en la línea roja, ¿no? Entonces, es una rotación negativa. Entonces, esta rotación, fíjense, su tangente igual al propio ángulo. Entonces, yo puedo tomar acá. Yo puedo tomar la rotación igual a su tangente, que sería cateto opuesto, que es P más dB por el seno del ángulo de φ. Pero el seno del ángulo de φ, como es muy pequeño, es el propio ángulo de φ nomás. Ese es el cateto opuesto, ¿no? Y el cateto adyacente va a ser despreciando la deformación, que es muy pequeña, la deformación de este meridiano, va a ser la longitud del meridiano. R1 por dφ. Esto es bien. Entonces aquí tenemos B por dφ. Y es negativo, ¿no? Es negativo con menos por delante. B por dφ más dB por dφ. dB por dφ sobre R1 por dφ, ¿no? Bien, aquí tenemos el producto de dos infinitesimos. Aquí solo tenemos un infinitésimo, entonces esto se desprecia, infinitésimo de orden superior respecto al primer término. Y nos va a quedar, esto es, el menos afecta a todo, nos va a quedar menos B por dφ sobre R1 por dφ. Entonces cancelamos dφ y nos queda menos B sobre R1. B menos B sobre R1, ¿no? Veámoslo acá. Ahí está. Menos B sobre R1. Y ahí ya tenemos